Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta mañana para la segunda charla sobre el Acuerdo 2400, Reglamento para juzgar la situación económica financiera de las entidades fiscalizadas. Esta es la segunda charla de 3. La semana anterior, como bien recuerdan, estuvimos con la normativa 306 sobre suficiencia patrimonial y los principales cambios. Hoy don Juan nos va a estar conversando sobre los principales cambios también en esta normativa de evaluación financiera, la 2400, ¿verdad? Y para la próxima semana, muy importante también, y principalmente, pues para todos, pero para los encargados de oficialidad de cumplimiento de la ley 8204, vamos a estar con los cambios principales en la 1221. Bueno, para hoy, continuamos con don Juan Muñoz. Don Juan Muñoz es una persona pues que muy allegado al sistema cooperativo, un gran colaborador de FECOPSE. La mayoría de ustedes lo conocen. Bueno, don Juan es licenciado en Estadística de la Universidad de Costa Rica. Además es doctor en Economía de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos. Profesor universitario y cuenta con amplia experiencia en el sector financiero, donde ha ocupado puestos importantes en el Banco Central, en el Banco Nacional y como intendente en la Superintendencia General de Entidades Financieras. Sin más, para aprovechar el tiempo a lo máximo. Disculpe, el volumen está muy bajo y ya lo hizo ver mi esposo, lo estoy haciendo ver yo, de pura casualidad no estamos a la par, pero veo que lo acaba de decir. Y nosotros lo ponemos al máximo. Si pudieran revisar el volumen, les agradecemos. Perfecto. No me están, ok, un segundo. ¿Me escuchan mejor así? Hola. Yo sí escucho bien. Sí, señor. Ahora sí se oye mejor. Sí, mucho mejor. Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, les decía, para aprovechar el tiempo al máximo, pues vamos a darle el pase a don Juan Muñoz, quien queda con todos nosotros. Adelante, don Juan, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, señores. Un gusto volver a estar con ustedes. Espero que no estén cansados ni aburridos de verme ya por un segundo viernes consecutivo y probablemente el próximo viernes también, como está planeado, ¿eh? Esta es una secuencia, un ciclo para ir viendo cómo se va conjuntando el esquema de regulación de la superintendencia. Hay muchos temas que han surgido en los últimos meses. Por ejemplo, la famosa SUGEP 121 que nos viene a cambiar la 105 diametralmente, 180 grados, vuelve a consulta. Las observaciones que ustedes como instituciones reguladas le hicieron llegar, algunas las aceptó y son profundas. Eso significa que hay una segunda ronda y van a venir más cambios. Lo cierto es que ya la superintendencia llegó al punto en el que la dinámica de la supervisión basada en riesgos ha tomado más fuerza. Esto no se escapa a la 306, que la vimos hace una semana en cuanto a suficiencia patrimonial, porque toda la gestión del activo productivo, especialmente el de crédito, va a impactar la suficiencia patrimonial. Ahora, ese impacto en la suficiencia patrimonial también vamos a verla en la 2400. Todo viene siendo como una cadena. Y además hay otros elementos como del que estaremos hablando la próxima semana que tiene que ver con los riesgos de legitimación de capitales que vienen a moldear, a modificar o a darle otra visualización a la parte de la calidad de la gestión que también se involucra aquí en la 2400. Para hoy la idea es presentarle los principales elementos que propone y utiliza la superintendencia desde hace 20 años. Esta fue emitida en el año 2000 y claro, ya ha tenido modificaciones sobre la marcha, pero en esencia se mantiene lo mismo. Y es un esquema que se aplica en muchos países. Es un esquema de un enfoque que se llama CAMEL, solo que aquí le agregamos la S a CAMELS y metimos la sensibilidad a los riesgos, pero es como
como una ficha que nos permite darle seguimiento a los resultados que ha generado una empresa financiera. Y esos resultados se juzgan de acuerdo con los parámetros que la superintendencia dictó en su momento y que realmente no han cambiado en los últimos años, para saber si la empresa se ve bien o se ve mal. Entonces, es una presentación pues conceptual en buena medida. ¿Y qué es lo que nos mide la superintendencia? Bueno, en el fondo, como ha sido la práctica del regulador en prácticamente todas sus regulaciones, bueno, vamos a estar midiendo, aunque sea vía indicadores agregados en la SUGEP 24, el riesgo de solvencia, que es bastante importante, el riesgo de liquidez, el riesgo de tasas de interés, el de tipo de cambio, crédito y operativo. Y aquí les propongo una idea para que la mediten con FECOPSE y la hablen con Dilson, porque para el riesgo de solvencia, recordemos que los riesgos todos se miden en probabilidad y hay que saber calcularle, hay que tener la información para eso. Todo se mide en probabilidad, señores, y ya llegó ese concepto para quedarse. Yo he venido desarrollando para efectos prácticos de otras empresas la probabilidad de que una cooperativa se pueda disolver en un plazo dado, ¿eh? Y la información que se requiere no es complicada, aunque el modelito tiene una matemática que ustedes la podrían ver de entrada complicada, lo cierto es que es intuitivamente muy poderosa. Entonces, ahí les dejo en el tintero sobre la mesa para que lo piensen con Dilson, sacar una hora para otra sesión más adelante, claro está, de cómo calcular para cada una de las empresas de ustedes la probabilidad de que llegue a disolverse. Y además, si lo comprenden el método, pueden calcularlo también para cualquier otra empresa, siempre y cuando tengan información mínima que la que se requiere. Igual con el de riesgo de liquidez, el de tasas, todos los que ustedes ven ahí, requieren probabilidades y ya sobre eso hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, la idea de la SUGEP 24 es establecer un marco de referencia para la superintendencia y para ustedes mismos de cuáles podrían ser los niveles aceptables de desempeño de una cooperativa o de una empresa financiera en general. Para ello, la SUGEP 2400 establece dos tipos de calificaciones para la evaluación de ese desempeño. Un grupo de indicadores numéricos que se calculan todos los meses y hay que reportárselos a la superintendencia vía los ingresadores que tiene, que reciben en su conjunto un 80% de la calificación. Y luego, el restante 20% de la calificación final responde a una evaluación de criterio propio del regulador sobre la gestión de la empresa, sobre la gestión de la cooperativa. Entonces, involucra dos grandes componentes y el que mayor peso tiene es cómo se va mostrando en el tiempo los resultados numéricos. Y esos resultados numéricos los califica en estos 6 criterios. Cómo se desempeña el capital medido por la suficiencia patrimonial de la empresa o de la cooperativa, cómo es la calidad de los activos de la cooperativa, ya vamos a verlos, el manejo o gestión, pero reflejado en números, no en políticas ni procedimientos operativos y administrativos, sino en números, ya vamos a verlo también. Luego, cómo van los rendimientos, y aquí una situación especial entre rendimientos y capital. Y hago referencia a la propuesta que le estoy haciendo a FECOPSE de hacer numeritos en Excel en una sesión de taller de 1 hora, no se lleva más, con su propia información. La solidez, la solvencia de una empresa financiera o cooperativa se origina de dos formas. Una es mediante la solidez propia del capital y ahí vienen los aportes
de capital, en este caso los asociados de la cooperativa, que vienen permitiendo el aumento del capital social de la empresa. Esa es una manera de consolidar el patrimonio o el capital de la cooperativa. Claro está que muchas veces, y yo recuerdo haberlo experimentado cuando estuve en la superintendencia, teníamos que pedir requerimientos de capital porque la empresa no se veía mal, no se veía bien, perdón. Entonces, bueno, puede hacer que una capitalización responda a un problema de descapitalización. Y eso pues lo podríamos ver con esos numeritos que los invito a que los realicemos. Y también la segunda fuente que origina la solidez del capital es el rendimiento, especialmente cuando la empresa decide capitalizar. No es el caso común de las cooperativas por su distribución de excedentes, pero en algunas ocasiones, como lo vimos hace una semana, la superintendencia puede detener la distribución de excedentes y de utilidades, y ello con el propósito de mantener un capital más solvente. Entonces, para cualquier empresa, ver la calidad de los rendimientos es importante, cómo se originan. Por ejemplo, regreso hace 18 años, cuando comencé mi función en la superintendencia, había una institución financiera en el país que tenía siempre algún tipo de rentabilidad agradable a la vista. Esa que uno dice, está bonita, se ve bien. Pero escudriñando, hurgando, mucha de esa rentabilidad que estaba reportando eran ganancias cambiarias, que no eran efectivas. Eran ganancias de capital. No era dinero, digámoslo así, contante y sonante. Bueno, pudiera ser que en los rendimientos tengamos algún tipo de resultado financiero que no sea realmente sólido. Y así como se presentó hoy, se puede desaparecer mañana. Todo eso hay que evaluarlo en rendimientos. Y ahí vamos a ver lo que nos propone o lo que aplica la superintendencia. Luego viene el riesgo más delicado de todos, señores, el de liquidez. ¿Por qué es el más delicado? Porque un problemita, aunque sea pequeño, y liquidez, puede detonar una corrida de fondos. Y entonces uno debería comenzar a ver cómo controlamos la reputación, la imagen, el riesgo operativo para que no me defrauden y me provoque problemas de liquidez, cómo está el entorno financiero. Todos esos son los planes de contingencia. Y hay que medirlos, y lo que hace la superintendencia es medirlo por las brechas en ciertos plazos. Ya las vamos a repasar. Y por último, como digo yo, la cenicienta de los riesgos de mercado. La superintendencia lo reconozco y todavía no hay como, no se avisora un cambio fundamental en esto. Estos son riesgos que todavía no los tiene bien diseñados, digámoslo así, porque al menos falta uno, que es el de riesgo de tasas, que si bien ya lo pide en la normativa 2317, casi que no le dan importancia. Y el riesgo de tasas puede ser bastante importante cuando se trata de definir la estrategia de tasas de interés de captación, endeudamiento y créditos. Puede ser importantísimo. Sin embargo, no estamos acostumbrados al indicador de duración del patrimonio, aunque aquí lo mide de manera muy aproximada la superintendencia, y mucho menos al indicador de margen de utilidades o margen financiero en riesgo. Estos 6 son los que evalúan numéricamente la superintendencia. ¿Qué nos dice sobre capital? Lo que nos habla sobre capital es compromiso patrimonial. Y el compromiso patrimonial lo que hace es comparar cuál es la pérdida esperada de la cartera de crédito y compararla con las estimaciones de esa cartera. Si son muy parecidas o son iguales, no hay compromiso patrimonial. Pero si la pérdida esperada es mayor a lo que está estimado en la cartera de crédito, ahí hay un compromiso patrimonial por una razón. Porque si se llega a materializar la pérdida de crédito, tal vez las estimaciones que tengamos en la empresa, en la cooperativa, no sean suficientes para cubrir esa pérdida. Y por consiguiente, la insuficiencia puede rebotar en el patrimonio. Y ahí tendríamos entonces un resultado adverso.
Si efectivamente el compromiso patrimonial nos dice que la estimación de crédito es superior a la pérdida esperada, estamos en nivel normal. Esa es la idea que hay ahí. Si tenemos más estimaciones que lo que esperamos perder, estamos entonces protegiendo el capital con estimaciones. Entonces, eso trae una regla política muy interesante. La mejor manera de proteger el capital, que es lo esencial en el manejo de riesgos, proteger el capital, se logra en el caso de crédito manteniendo estimaciones por encima de las requeridas. Por eso es que a veces ustedes no lo comprenden tan abiertamente, pero la esencia para que una empresa o cooperativa siga funcionando es que su capital esté protegido contra los riesgos. De ahí viene el concepto de suficiencia patrimonial de hace una semana. Calculemos a cuánto estamos expuestos en riesgos y cubramos al patrimonio con reservas, provisiones o estimaciones. En este caso, la mejor manera de proteger al patrimonio contra riesgos de crédito es manteniendo una estimación, si no igual, pero sí superior a lo que esperamos perder. Y ya con eso protegemos el capital. Sin embargo, ya sabemos que mantener estimaciones más elevadas que las requeridas, pues tiene su contraparte en la rentabilidad con el gasto de estimaciones. Cuando uno trabaja riesgos, señores, siempre hay un costo, siempre. Y eso, en dónde se va a reflejar, va a depender de la política propia de ustedes. Un banco muy agresivo, una cooperativa muy agresiva para colocar crédito va a requerir mucho más capital porque el riesgo va a ser más elevado. Y si lo quiere proteger, pues las estimaciones de crédito serán mucho más elevadas. Y eso significa una rentabilidad menor. Y si quiero recuperarla, pues vamos a tasas de interés más altas para los créditos. Cuando ustedes vean a empresas financieras ofreciendo tasas de interés elevadas por los depósitos y cobrando tasas de interés elevadas por los créditos, son por seguro que tienen riesgos altos. Bueno, protejamos al patrimonio. Pérdida esperada superior a la estimación de crédito nos da niveles de irregularidad. Si esa pérdida esperada como proporción es superior a la estimación entre 0 y 10%, entonces esta área de capital se califica en irregularidad de nivel 1. Si la superación de la pérdida esperada sobre la estimación de crédito es entre 10 y 20% más, estamos en irregularidad 2. Y ya si la pérdida esperada está por encima del 20%, estamos en irregularidad 3. Entonces aquí la receta es que la estimación de crédito sea superior a la pérdida esperada y en ese caso tendríamos un resultado negativo que se califica como nivel normal. Y dentro del CAMELS, este concepto pesa 100%. Tiene una ponderación única del 100% porque es solamente un indicador el que se está evaluando. En calidad de los activos, resulta que la superintendencia mide como indicador único la cartera con morosidad mayor a 90 días dividida por la cartera directa. Es decir, es una proporción, ¿de acuerdo? Pero esa proporción va a definirse como normal o irregular en función de la naturaleza y, digámoslo así, la complejidad de la institución financiera. Para ello, la superintendencia define los grupos paritarios 1, 2 y 3, en donde el grupo paritario 1 incorpora aquellas instituciones de intermediación financiera en donde hay un peso grande del 60% más de operaciones al por mayor. Perdón, minoristas, operaciones con personas pequeñas, abundantes. Ahora, si estamos en el paritario 2, ahí están las empresas que básicamente trabajan con empresas. Ahí hay intermediarios financieros que trabajan con empresas. Y en el paritario 3 hay una diversificación. Aquí están las definiciones. Ahora regreso al anterior. El paritario 1, en él se definen o se incorporan aquellos
intermediarios financieros que se concentran en créditos de consumo, tarjetas de crédito, vehículos, vivienda residencial y préstamos del sistema de banca de desarrollo, y estos deberían representar al menos o más del 60% del portafolio total de crédito. Así que ustedes podrían entonces ver cómo están sus colocaciones de crédito. En el caso de cooperativas, yo diría que todas caen en el paritario 1. Ustedes no le dan crédito a empresas, ¿ah? Entonces ya casi que por definición están ahí. En el paritario 2 caen aquellas instituciones financieras que tienen un crédito concentrado en más del 60% en empresas. El resto pueden ser personas, pero el peso mayoritario es en empresas. Y ya si hay una mezcla de ambos, pues entonces cae en el paritario 3. Ahí la superintendencia no se metió a hacer ningún tipo de especificación más puntual. Ahora bien, si la cartera, si la proporción de mora de 90 días a cartera total es menor a 5% en el paritario 1, 3% en el 2 o 4% en el 3, esa institución calificaría en este criterio de calidad de activos en normal. Y como ustedes pueden ver, las irregularidades van en aumento. A ustedes, si califican en el paritario 1, como estoy seguro que es así, estarían en irregularidad 1 en este criterio si la morosidad de 90 días y más va de 5 a 10%. O caerían a irregularidad 2 si van de 10 a 15. Y si es superior a 15 están en nivel 3 ahora. No nos engañemos, ¿de acuerdo? No nos engañemos por el simple hecho de que eventualmente nosotros o la empresa financiera puede estar pasando contra incobrables, liquidando créditos de más de 90 días y este indicador se mantiene por debajo de 5. ¿Por qué? Porque estoy limpiando cartera. Bueno, pero lo cierto del caso es que si uno no la limpia, ¿cuánto tendríamos de créditos ahí metidos? Yo conozco por ahí una empresa financiera que me da dolores de cabeza cuando me pide que le pronostique cuánto va a ser esta morosidad, porque esta empresa cada 2 o 3 meses está limpiando la mora de más de 90. Y al final de cuentas uno dice que morosidad más linda, pero ya cuando uno se mete a ver el total que ha limpiado, uno dice, bueno, ya la cosa no sería tan buena tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, y eso va a ser mi conclusión, hay indicadores que con solo verlos al pasado uno dice está bonito. Y estos son indicadores que salen los 30 de cada mes. Ya es algo histórico, es pasado. Lo interesante es, bueno, ¿y cómo me voy a ver a futuro? Vuelvo al tema de riesgos. Y ahí hay métodos para llegarle a una proyección de estos indicadores que a veces es lo que pide la superintendencia cuando solicita los planes de acción para la corrección de la irregularidad. En este caso, el indicador de calidad de activos, como solo califica 1, aunque aquí esté abierto en 3, ustedes solo están en el paritario 1, también pesa 100%, igual que el peso de capital. Ese es el indicador de calidad de los activos medido por moras de 90 días y más. Tenemos el de manejo. Y el de manejo tiene que ver básicamente con costos de operación y eventualmente gastos. Nosotros deberíamos en alguna medida separar y tener claro qué es un gasto y qué es un costo, porque hay costos que a mí me quitan tiempo, pero no me hacen gastar dinero, pero sí me cuestan y me quitan tiempo. Igual en los bancos, ustedes le pueden estar pagando a un funcionario el salario y eso entra en gastos de administración, pero el trabajo que está haciendo tiene mucho costo porque tiene que dedicarle muchas horas o tiene que hacer reprocesos siempre por el mismo salario, pero el costo es más elevado. Ahí hay una distinción que valdría la pena algún día sentarnos a filosofar con una taza de café o un traguito de whisky. Bien, los dos indicadores que la superintendencia propone para evaluar qué tan bien es, qué tan bueno es el desempeño, digámoslo, administrativo, operativo de la cooperativa son estos. El activo productivo de intermediación
dividido por el pasivo con costo. A ver, interpretemos esto un poquito. El activo productivo de intermediación es el crédito. Básicamente, yo estoy obteniendo fondos, ya sea por captación o por endeudamiento, y los estoy dando en crédito. Y aquí cualquiera diría que también va a las inversiones, que es activo productivo, pero no es de intermediación. Yo no estoy intermediándolo. Y la intermediación es cuando yo le pido un depósito a un sujeto y le doy crédito a otro sujeto. Estoy intermediando entre ellos dos. Las inversiones no. Ahora, ¿cómo se financia? En términos generales, el crédito puede tener tres fondos de intermediación o tres fuentes de financiamiento, la colocación de crédito. Una, la más conocida por todos, que es la captación de depósitos. Y si pagamos intereses por esos depósitos, ya son pasivos con costo. Y todas las cooperativas trabajan con pasivos con costo. Los bancos no, porque los bancos pueden captar depósitos a la vista y generalmente esos depósitos tienen tasa cero. Entonces tienen una parte muy rentable, que es utilizar un fondo que permanece depositado, casi que nadie saca su dinero así nomás de una obligación a la vista, lo mantiene depositado. Lo segundo es utilizar fondos que pedimos prestados a otras instituciones financieras, líneas de crédito, y esos también tienen costo. Entonces ya ahí tenemos los dos, pero hay un tercero que se nos olvida muchas veces y que también tiene costo, solo que no lo podemos ver así nomás, y es el uso del capital para financiar crédito. Es también una fuente de financiamiento y tiene costo, aunque no tenga una tasa de interés asociada. ¿Qué tipo de costo tiene? Bueno, yo como gerente, como dueño de una empresa, o ustedes como dueños de una cooperativa, son asociados, podrían tomar parte del capital y en vez de destinarlo a sostener el crédito, lo meten en una inversión del Banco Central en colones que tiene cero riesgo. Y ahí se están ganando una tasa de interés casi que de cero, estoy de acuerdo, pero no tienen riesgo. El capital que ustedes ponen en algo diferente a una inversión cero riesgo, pues tiene un costo, aunque no sea una tasa de interés, es lo que ustedes dejan de ganar por ponerlo en riesgo. Bueno, eso también financia crédito. Lo que pasa es que aquí no está involucrado. Cuando vayamos avanzando en el tiempo, con los indicadores ajustados por riesgo, en la rentabilidad ajustada por riesgo, uno debería incorporar el costo de no haber invertido el capital en una inversión de cero riesgo, en este caso Banco Central. Bueno, pero así está en el indicador, no lo vamos a modificar. Ahora, interpretemos ustedes van a tomar el total de activos productivos, la total de cartera de crédito, y lo van a dividir por el total de pasivos con costo. Definitivamente ustedes no van a poder prestar la totalidad del pasivo con costo, porque una parte de ellos va a estar en una reserva en el Banco Central y no la van a poder usar. No hay una correspondencia de 1 a 1. Por eso es que las tasas de interés de crédito tienden a subir por la reserva también. Entonces, ¿cuándo se está en nivel normal en este primer indicador? Bueno, cuando el activo productivo de intermediación, el crédito, sea el 95% del pasivo con costo. Punto 90. O sea, por un colón de pasivo con costo que tengo en mi pasivo, estoy creando 95 céntimos de crédito. Eso es lo que nos dice ahí, es muy alto. Ahora, si ustedes por alguna situación propia de la cooperativa tienen una calidad de cartera mala y se va disminuyendo porque están limpiando cartera, está disminuyendo el activo productivo. Si por alguna razón ustedes restringen la colocación de crédito, estaría disminuyendo ese crédito. Si ustedes se enfrentan a una competencia fuerte de otras cooperativas, probablemente vayan a haber reducido su crédito. O bien, pudiera ser que ustedes decidan tener un activo improductivo más elevado vía, por ejemplo, construir un edificio lujoso, que eso no genera ingresos, genera gasto. Cuando ustedes comienzan a disminuir la cartera de crédito,
por algunas de estas razones, ustedes pueden caer en los niveles de irregularidad que pide o que ve ahí la superintendencia. Entonces, una cooperativa estaría en una irregularidad de nivel 1 si por un colón de pasivo con costo está creando, por ejemplo, 85 céntimos, ya no 95. Entonces ya tiene menor capacidad de crecimiento productivo, menor capacidad de generación de rentabilidad. ¿Ah? Y si sigue disminuyendo esa creación de activo productivo frente a lo que ustedes están endeudando, la cosa se pone peor. ¿Por qué? Porque incluso ya no es porque están perdiendo capacidad de crecimiento en el activo y por consiguiente de intereses ganados, sino que también van a seguir pagando intereses por unos fondos, por unos pasivos que no tienen una contraparte, digámoslo así, homogénea por el lado de la generación de ingresos. Y ya por último, en nivel 3, si el activo productivo representa el 75% del pasivo con costo, la verdad, y eso yo lo considero razonable, ya la capacidad de generar negocio de la cooperativa está muy disminuida. Entonces, bueno, este indicador es muy importante porque explica cómo se generan los ingresos y la rentabilidad. Y les propongo un segundo tema para que lo consulten con FECOPSE. ¿Cómo calcular el análisis DuPont? Para ver cuáles son los factores que están condicionando la generación de mi rentabilidad. Es descomponer la rentabilidad patrimonial en 3 componentes y ver cómo han impactado las estrategias, no solo financieras, sino también operativas y de infraestructura en la generación de rentabilidad. Si ustedes gustan, los vamos planeando con la propia información de ustedes. ¿Ah? No es nada difícil, son calculitos muy simples en Excel, pero que los pueden ayudar bastante a poner en perspectiva qué es lo que me está lastimando si veo que la rentabilidad no está buena. El segundo de los indicadores es el gasto de administración sobre la utilidad operacional bruta. Bueno, los bancos del Estado siempre se han caracterizado por tener gastos de administración muy elevados. ¿Ah? Ahí el tema es el gasto salarial, las convenciones colectivas. A los bancos del Estado les ha dado o les dio en algún tiempo por tener edificios grandes. Los edificios, señores, demandan mucho gasto de administración y de ahí la tendencia de varios de ellos, no los estatales, sino los privados, a pasar sus edificios a un fondo de inversión y ya eso entra por arrendamiento y ya no por un gasto directo. Entonces, bueno, si el gasto de administración es elevado, me está consumiendo la utilidad. Entonces, ¿cuándo se está en nivel normal? Bueno, en nivel normal, cuando es un 5% ajustado por inflación. La P es inflación ahí, inflación más 5%. Si es un 5%. ¿Ah? Pero si ese gasto de administración es mayor al 5% ajustado por inflación, pero menor al 100, ya se pasa irregularidad 1. Y hay de eso, señores, un gasto administrativo muy elevado, que hace que la utilidad sea pequeña. Ahora, si ya llega a más 15% de ajuste inflacionario, ahí es peor. En fin, lo que quiere decir este indicador, señores, es que el gasto administrativo puede representar un componente muy elevado en el resultado financiero. Y mientras más elevado sea, menor utilidad hay y este gasto de administración se parecerá a esa operacional bruta. Por ejemplo, en el nivel 1, vean que el nivel llega hasta 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que el gasto administrativo es igual a la utilidad bruta. Ya no tengo utilidades. O bien, las utilidades se las comió el gasto administrativo. ¿Ah? Bueno, ya eso no está bonito. Y si el gasto supera esa utilidad, quiere decir que está consumiendo demasiada utilidad. Y eso es lo que son los niveles de irregularidad 2 y 3. En este caso, cada uno de los indicadores en la evaluación pesa 50%. ¿Ah? Pero son indicadores que hay que verlos en el tiempo para saber si estoy mejorando o deteriorando. Porque si lo vemos puntualmente no nos dice mucho. Sencillamente uno debería verlos cómo evolucionan en el tiempo, ¿de acuerdo? Luego tenemos la utilidad o pérdida acumulada trimestral. Este es el criterio de rentabilidad, ¿de acuerdo?
y también pesa 100% en la calificación. Y lo que nos dice es que se está en nivel normal cuando las utilidades acumuladas trimestrales iguales o mayores al 0%, es decir, que tengamos utilidades. El nivel 1, cuando tengamos pérdidas trimestrales iguales o menores al 5% del patrimonio promedio trimestral. Y aquí una nota de cálculo. Cuando ustedes calculan utilidades y las quieren comparar con el crédito, con el patrimonio, para ver cuánto es la rentabilidad, el crédito y el patrimonio deben ir como promedios, porque la utilidad es un flujo. El crédito y el patrimonio son saldos y hay que promediarlos para compararlos directamente con los flujos de utilidad. Ahora, si ustedes tienen pérdidas trimestrales que representan del 5 al 15% del patrimonio trimestral, pues ya están en nivel 2, están graves. Y si ya representa más del 15, pues tal vez haya que pasarle candado, ¿verdad? Pero ya es un nivel elevadísimo. Entonces, este es muy fácil de interpretar. Si tengo pérdidas, mi indicador cae en irregularidad. Pérdidas acumuladas en el trimestre, ¿está bien? Y este criterio como tal vale 100%. En liquidez, realmente lo que se busca en liquidez es siempre ver si la cooperativa tiene los recursos suficientes para pagar las obligaciones que vienen en los meses que siguen. Y para eso, todo el riesgo de liquidez se calcula básicamente con un indicador estructural, que es el descalce de brechas o descalce de plazos. Así se les conoce. Aquí tenemos calce de plazos a un mes en moneda nacional, ajustado por la volatilidad. En moneda extranjera, a un mes también, ajustado por la volatilidad. A 3 meses, ajustado por la volatilidad para moneda nacional y moneda extranjera. Es decir, para los próximos 3 meses, ¿cómo está su posición de caja proyectada? Eso es lo que hace más o menos el índice de cobertura y liquidez, pero lo hace para los próximos 30 días y hay que calcularlo todos los días. ¿Cuándo se está en un nivel normal? ¿Cuándo es positivo? Cuando es positivo para un mes, es decir, que tenga los suficientes recursos para cubrir las salidas 1 a 1. Por eso mayor o igual a una vez, es decir, los recursos o veámoslo de esta forma, por un colón o dólar que tengo de ingresos, perdón, de salidas proyectadas a un mes o a 3 meses, tengo un colón disponible para pagarlo. En el caso de la brecha 3 meses, se pide 85 veces en moneda nacional, es decir, para lo que tenga previsto de pagar a 3 meses plazo, tengo 85 céntimos hoy. Y con eso la superintendencia vive tranquila. Y bueno, habría que hacer una proyección de flujo de caja y de usos y aplicación y uso de recursos para ver cómo se proyecta esa salida, ¿verdad? Y claro, los niveles de irregularidad se van dando conforme tengo menos disponibilidad de recursos a un mes plazo. Es decir, tengo, por ejemplo, 83 céntimos de recursos disponibles para pagar un colón de salidas. Ese es nivel 1 en colones a un mes plazo. El nivel 2 sí tengo 65 céntimos de recursos disponibles para un colón que tengo que pagar en el próximo mes. Soy feo, necesito 35 céntimos más. Y ya si tengo menos disponibilidades, menos de 65 céntimos por colón de salida, estoy mal. Y en el caso de 3 meses, pues se afloja un poquito, pero siempre hay que tener algún tipo de relación que me lleve del 1 a 1. Ahora, la calificación de es también 100%, pero solo para uno de los 4 criterios de liquidez. ¿Y cuál es el criterio de liquidez que se va a llevar el 100% de la ponderación? El que está peor de todos estos. De estos 4 criterios, y en el caso de las cooperativas, que la mayoría solo tienen colones, de los 2 criterios en colones, ¿cuál es el que están incumpliendo o el que tenga el peor resultado? A ese le doy el 100% del valor. No lo prorrateo en 25% para cada uno, sino que selecciono
el peor de los resultados de los dos descalces en moneda nacional y extranjera, los dos plazos, y le doy el 100% a ese resultado. Tenemos la sensibilidad a riesgos de mercado, y aquí hay tres tipos de riesgos que me detengo un minuto a definírselos. El riesgo por tasa de interés en colones tiene dos indicadores esenciales. Uno de ellos es calcular cuánto podríamos estar poniendo en riesgo la utilidad financiera de la empresa por las variaciones de la tasa, de las tasas de interés propias de la cooperativa y las del entorno, las de mercado. Las de mercado. Pudiera darse el caso, y aquí tendríamos que dedicarle un tallercito al riesgo de tasas, unas 3 horas tal vez, que si ustedes deciden ajustar las tasas de interés del crédito, puede hacer que tengan pérdidas financieras, o no pérdidas, que ganen menos. Siempre tendrían ganancias, pero menos. O podrían ser que los ajustes los favorezcan. Pero si no tenemos el enfoque de riesgo de tasas y del margen financiero de riesgo, no lo sabremos. El indicador que nos da la superintendencia es el del riesgo de tasas en el patrimonio. Hace varios años, cuando esto se comenzó a medir en el mundo, lo llamábamos la duración del patrimonio. Y lo que medía era en cuánto podría cambiar el valor de mercado del capital del intermediario financiero cuando variaban las tasas de interés en el mercado. Ese concepto es de duración modificada. Y luego, conforme se fue avanzando en la técnica, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lo llamó valor económico de la empresa. Y así es como está recogido en nuestra normativa SUGEF 2317. Así está, y hay que calcularlo. Solo que la superintendencia no le ha puesto el ojo como para darle seguimiento. ¿Qué es la idea básica de este riesgo de tasas? Bueno, si las tasas de interés variaran, puede hacer que yo pierda capital. Y tengo que medir cuánto puede ser esa pérdida. Pero es una pérdida, al igual que la de riesgos de mercado, de valor, que eventualmente puede ser grave y haya que capitalizar a la institución. Son pérdidas de valor. Y se los pongo de esta forma. Ustedes podrían salir hoy al mercado, y comprar un bono del gobierno. Y por ese bono del gobierno que vale 100 colones, ustedes pagaron 103 colones. Pagaron un poco más porque se está negociando con una prima. Pero podría darse el caso de que el mercado reaccione con tasas de interés al alza y ese precio que ustedes pagaron de 103 baje a 101 o por debajo de 100. Ya ustedes perdieron dinero. Y eso significa que va contra su patrimonio. Entonces, las tasas de interés pueden eventualmente hacer perder dinero a un intermediario financiero. Y de nada sirve, señores, mantener tasas de interés fijas. También los pierden. Por una razón, si el mercado va para arriba con tasas de interés y ustedes deciden no aumentar las tasas del crédito porque hay que favorecer al asociado, ustedes se descapitalizan por riesgo de tasas, pierden capital. Y además, por no subir la tasa, dejan de ganar utilidades, excedentes, y por ahí viene la pérdida de capital. Entonces, el riesgo de tasas es importantísimo. Ahora, si la duración del capital del patrimonio de la cooperativa varía menos del 5% cada vez que varía la tasa de interés en un punto, se considera que está en nivel normal. Ahora, si la pérdida del valor de mercado del capital ante variaciones de la tasa se ubica entre 5 y 20%, cada vez que varía la tasa, pues está en irregularidad 1. Ustedes saben lo que es perder el 20% de capital por una variación de la tasa. O sea, mejor cerrar la empresa. Y bien, si llegan a perder entre 20 y 35% por la variación de la tasa, pues ya están en 2. Y caerían a 3 si el capital pudiera llegar a perder valor por 35% o más por una variación de la tasa. Es decir, estos niveles son muy elevados. Uno debe tener una mayor precisión, pero todavía la superintendencia no ha entrado a afinar este riesgo.
Tenemos también el riesgo por tasas de interés en moneda extranjera. Ahí es básicamente calcular las variaciones del tipo de cambio y aplicárselas a los activos y pasivos de la cooperativa. El riesgo cambiario, perdón, en el anterior es el riesgo de tasas de interés en la posición extranjera, y el riesgo cambiario es el que les acabo de explicar, que es el hecho de que, bueno, si tengo activos y pasivos, puedo ganar o perder valor en la rentabilidad. Bueno, entonces, ¿cómo lo mido? Y ahí nos dice que si el riesgo cambiario genera pérdidas inferiores al 5%, pues se califica el nivel normal. Si genera pérdidas de 5 a 20% y más, ahí ya comienzan las irregularidades, señores. Este es el esquema que maneja la superintendencia para decir si ustedes están operativamente bien, si los indicadores están dentro de unos rangos que el regulador considera normales, o bien quienes se pueden ir. Y claro está, estos rangos, en algunos casos como de riesgos de mercado son muy elevados, en otros son más razonables. Como les dije, los ponderadores, en el caso de la pérdida esperada, el indicador vale 100% en la calificación. En la calidad del activo, que la morosidad de 90 días vale 100 también. Los dos de manejo, que vienen por el gasto administrativo sobre la utilidad y todo eso, cada uno 50%. El único indicador de rendimientos, 100%. La liquidez pondera al 100% el peor de los indicadores. Y la sensibilidad de riesgos, que son 4, que son 3, el riesgo cambiario vale 50%, el de tasas 25 para colones y 25 para dólares. Entonces, ahí habría que ver cómo están los indicadores de cada una de las cooperativas y comenzar a colocarlos en los niveles de irregularidad, desde normalidad y regularidad 3, ¿de acuerdo? Luego tenemos la calificación cualitativa. La calificación cualitativa se hace con cuestionarios, ya la vamos a ver. Y se evalúan en los siguientes aspectos, que son 6. La planificación, las políticas y procedimientos que tiene la cooperativa, la administración de personal, los sistemas de control, sistemas de información gerencial que ahora valen demasiado en la 210 y en la 1221 de legitimación de capitales, y tecnología de la información, que también tomó mucha importancia en las modificaciones regulatorias recientes. Se definen también 4 niveles de regularidad o irregularidad, pero estos dependen de la calificación que ustedes reciban cuando el equipo de auditoría les haga las preguntas y ustedes muestren la evidencia de cada uno de estos. En buena medida aquí entran factores un poco incontrolables. Ustedes pueden mostrarle al regulador lo que han hecho, las actas, por ejemplo, de los comités de la junta directiva. Por ahí había una cooperativa que en su comité de riesgos nunca invitaban al gestor de riesgos porque no querían que estuviera ahí. Hasta que llegó la superintendencia, los calificó mal y les dijo, el gestor de riesgos tiene que estar en este y este comité. Bueno, y de ahí a regañadientas lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, una estrategia propia, sabrá Dios por qué, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la calificación va a depender de la percepción que tenga también el regulador, el que les esté aplicando el cuestionario. ¿Qué percepción tiene? Y en un buen estire y encoge, ustedes van a tener que demostrarle al que los está cuestionando. Aquí están los papeles, aquí están lo que hemos acordado, aquí están las estrategias. Ve a ver cómo las califica y bueno, tienen el derecho al llanto y al berreo cuando les llega la comunicación. Pero estos son los criterios y les reitero, hay un factor que tal vez no sea controlable. ¿Cuál es? La percepción del
del regulador o del que le esté aplicando el cuestionario. Y como vemos, planificación vale 15%, políticas y procedimientos 15%, administración de personal 10%, sistemas de control 30%, y eso se asocia con riesgo operativo, que es esencialmente cualitativo, sistemas de información gerencial, información oportuna, confiable, íntegra, actualizada, que con solo un botonazo uno vea cómo está la situación y no esperar un mes o 2 meses porque tengo que buscar información aquí y allá y tengo que descargar en Excel y procesar. No, los sistemas de información son ágiles. Apretar una tecla y ya deberíamos tener la batería de indicadores que quiero ver. Y eso es tecnología de información. Básicamente un aspecto de tecnología de la información. El otro aspecto es la seguridad de la información, que es vital. Bueno, todo esto, ¿cómo lo califica la superintendencia? En un índice de suficiencia patrimonial. Y ese índice de suficiencia patrimonial, pues identifica el grado de operación normal de la entidad, el ISP, como lo llama, se calcula con base en el nivel de suficiencia patrimonial y con las debilidades que su jefe encuentre en la evaluación de riesgos. Y ahí lo tenemos, Si el índice de suficiencia patrimonial es menor, vamos a ver, es mayor, ahí debería, eso es una copia, es mayor al 14%, debería ser ahí, ¿verdad? Si es mayor al 14%, es que pusieron las relaciones al revés. Si el índice de suficiencia patrimonial es mayor al 14%, ya ustedes están en un nivel de no presenta debilidades de gestión. Digámoslo así, un nivel normal. Ahora, si ese índice de suficiencia patrimonial está entre 12 y 14%, pues están ya con algún tipo de alerta. Y si está entre 10 y 12, ya no le va a gustar a la superintendencia. Entonces, ¿cómo las calcula? Bueno, se genera un criterio de debilidades. Una empresa está en nivel 1, si está en esa casilla N1 de un índice de suficiencia patrimonial mayor o igual al 14 y comienza a deteriorarse con calificación que va agravando. Si ya encuentran debilidades que pueden afectar el desempeño, pero no estabilidad y solvencia, la calificación como que se mantiene. Es igual que la de no presenta debilidades, pero hay que actuar. Y están las que afectan al desempeño y ya se van entonces deteriorando los niveles de normalidad al 2 y al 3. Y bueno, las que pueden afectar gravemente. Pero vean que aquí entran dos criterios, el numérico, suficiencia patrimonial propiamente, y lo que considere el supervisor en cuanto a la evaluación de la gestión de riesgos y su impacto sobre el desempeño, estabilidad y solvencia. Y no me es de extrañar que con el paso del tiempo esto vaya aumentando, vaya cambiando. Entonces, cuando se considera, según el índice de suficiencia patrimonial, que la irregularidad, que la empresa esté en irregularidad financiera de grado 1. Bueno, cuando esa calificación global está entre 1.76 y 2.50. O bien, cuando está en 1.75, pero los elementos de evaluación, incluyendo la cualitativa, están en irregularidad 2 o 3. O bien, cuando está en 1.75, que es el límite inferior del grado 1, pero 2 o más elementos de evaluación están en irregularidad 1. Es decir, ustedes pueden tener el 1.76 o el 1.75, pero si hay algunos criterios en irregularidad, ustedes pueden caer a grado 1. Ahora, cuando se está en grado 2, que ya es preocupante, cuando la calificación global está entre 2.51 y 3.25. Pero también pueden caer en grado 2 si estando en grado 1 el intermediario incumpla con mantener el capital mínimo que solicita el Banco Central, o cuando el intermediario tenga alguna situación de déficit patrimonial en el grupo conglomerado. Tal vez no sea el caso de las cooperativas. Ahí hay una variante. También puede estar en grado 2 cuando la calificación esté en irregularidad entre 1.75 y 2.50,
pero los elementos de evaluación están en irregularidad 3, alguno de ellos, ¿ah? O bien puede estar también entre 1.75 y 2.50, pero con 2 o más elementos de evaluación en irregularidad 2. Y eso ya es terrible. El 3 es cuando la calificación global está en 3.26 y 4, pero podría estar en 3 si se incumple el plan de saneamiento estando en irregularidad 2. Ya eso la califica irregularidad 3, ¿ah? O bien cuando tengo una calificación entre 2.51 y 3.25, que la ubicaría en irregularidad 2, pero 3 o más elementos de evaluación están en grado 3. Entonces son como graduaciones que está haciendo. En el caso de que se encuentre en irregularidad 1, se convoca al Consejo de Administración y a veces, usualmente, al gerente general y el auditor interno para presentarle la situación. Se les va a pedir una presentación de un plan de acción y el plazo será definido por, en este caso, la superintendente, por Rocío. Es el momento de actuar cuando usted esté en irregularidad 1 y no andarse con peseteos, llamémoslo así, de que le voy a ganar a la subjefe el pulso. Cuando ya está grave, pero todavía no terminal, en grado 2, también se convoca al Consejo de Administración, al gerente y al auditor, se les pide un plan de acción, se les define el plazo para ejecutarlo, tienen que solventar los problemas señalados con fechas de cumplimiento. A tal fecha, esto va a estar realizado. El plan va a ser aprobado por el superintendente o bien rechazado y vuelve otra vez a jugar la solicitud del plan. Y eso sí, una vez aprobado por el superintendente es de acatamiento obligatorio. Si no, cae en irregularidad 3. Y la irregularidad 3 no tiene nada. La irregularidad 3 es intervención. Así de simple, señores. Les voy a robar unos minutos, nada más para que se den cuenta. Voy a salirme de acá y voy a posicionarme en la norma propiamente. Solo para que la vean una parte por encimita. Espero que estén viendo un documento, señores. ¿Lo están viendo, sí? Sí, señor, Sí, señor. sí, señor. Bueno, esta es la evaluación cualitativa. Entonces, aquí está el aspecto planificación y el que les va a hacer las preguntas, cumple parcial alto, cumple parcial bajo, no cumple, no aplica y la justificación. Y aquí viene, bueno, determinar si se planifican las actividades de la institución para alcanzar los objetivos, metas y si se ejerce un adecuado seguimiento y control. Y aquí viene la secuencia de criterios que el regulador les va a pedir. Les va a pedir evidencia documental de que el Consejo de Administración y el gerente evalúan oportunamente los riesgos. Bueno, eso queda en las actas del comité y del Consejo de Administración. Y esas actas deben ser muy explícitas, detalladas, prolijas, como dicen por ahí, para que demuestren, ¿de acuerdo? Entonces, es una secuencia muy amplia. Y aquí viene la puntuación de planificación, luego políticas y procedimientos. Aquí está todo esto, señores, y otra vez una puntuación. Es muy amplio como para verlo en 2 o 3 minutos, pero está ahí para que ustedes sepan cómo los están evaluando cualitativamente. Yo le pasé a FECOPSES no solo la presentación, sino también esta normativa que está actualizada a marzo de este año, y que ustedes vean, aunque sea por encima, qué es lo que los están valorando. Y a marzo de este año, la banca minorista, el paritario 1. ¿Cuáles son las cooperativas que están en el paritario 1? Alianza, bueno, todas. Alianza, Amistad, Ande 1, AIA, Caja, Cosique, Copavegra, Copecar, Copefil, Lecheros, NAE. Esta no es. Grecia, Judicial, Médicos, MED, Popular, San Marcos, Servidores, UNA y Caja de Ande. Y ya las que no están, las que están fuera, sí hay Esparta, Copeco, Servicop. Y luego viene el paritario de banca empresarial. Ahí no hay cooperativas
y el de banca diversificada, que es una mezcla de todo, ¿verdad? Pero todas las cooperativas, como era de esperar, están en el paritario 1 y ahí es donde se evalúa de manera diferente todo el tema de capital, perdón, de activo. Muchachos, y esta es la presentación de hoy, un poco resumida y rápida, pero al menos para que se den cuenta cómo los evalúa la superintendencia y lo tengan claro. Yo esperaría que de aquí a unos años la superintendencia abandone el enfoque Camels. Es un enfoque de qué fue lo que pasó, no qué es lo que va a pasar o cómo me voy a ver a futuro. Pero bueno, habrá que esperar a que el regulador siga avanzando de la manera en que viene avanzando para ver si llegamos a este punto. Y con esto terminó la presentación, señores. Y ya no les robo más tiempo. Estamos, Ramsés, Dilson. Aquí estamos, don Juan. Y bueno, don Juan, quiero decirle muchísimas gracias por su excelente presentación. Creo que como bien lo indicas, es un tema muy, muy, muy extenso. Es un tema del que podríamos hablar horas y horas y horas. Y de repente si abrimos talleres, como lo has mencionado y como lo hemos conversado, no sería un taller, sino que serían muchos talleres eventualmente para poder afinar estos temas que realmente son muy importantes, ¿verdad? Esto, pues como lo hemos visto, es un brush up, es un repaso a esta normativa y que es muy importante pues para todos ese refrescamiento, ¿verdad? Para que de repente, muchas veces lo vemos, pero ok. Aprovechamos, abrimos un espacio de preguntas. No sé si alguno tiene alguna consulta, pues con mucho gusto es el momento para que realicemos alguna consulta, don Juan. Vamos a ver, por lo menos a nivel del chat vemos muchos comentarios en cuanto a, pues, de agradecimiento a usted, don Juan, a nosotros, Mucho gusto. FECOPSE. Y nosotros pues igual agradecerles a ustedes porque realmente estas actividades las hacemos son para ustedes. Por acá, bueno, lógicamente, don Juan, la gente reconoce el dominio tuyo y la forma en que transmitís tu conocimiento en relación a este tema, y así es, eso es toda una realidad, ¿verdad? Muchas gracias, Bueno, estamos entonces. creo que sí, estaríamos ahí. Y hoy en Muchas 8 gracias. tenemos legitimación de capitales, la nueva, y es la regulación de riesgos de legitimación. Correcto. Hay solo vamos a ver que aquí sí me parece, ok, este sí me parece importante, don Juan, que tal vez lo comentes. Si la ficha Camels lo sustituyen, ¿qué elemento de medición recomendaría que anteponga a cualquier riesgo? Tal vez yo me uniría al comentario de don Esteban Valverde y le preguntaría, al final la ficha Camels de alguna manera lo que hace es conjuntar todos los resultados históricos en este momento, ¿verdad? De los indicadores, ¿verdad? Y lógicamente la parte cualitativa que se da por medio de las visitas, ¿verdad? Pero entonces, una vez que sustituyan la ficha Camels, y para a ver si me parece que es lo que dice, lo que quiere decir don Esteban, ¿cómo harían, digamos, para generar una matriz? ¿Cómo verías esa matriz que unificaría todos los riesgos que se están gestionando en la cooperativa para al final poder determinar cómo están afectando esos riesgos el capital, bueno, llamemos el capital, ¿verdad? En términos generales. Vamos a ver. No sé si... Vamos a ver. Por dos razones, yo soy de la opinión de que deberíamos ir, no digamos, desechando, transformando una ficha Camels en algo más de previsión que de verificación. Los riesgos son los que comen capital. Los riesgos son los que me pueden llevar a la quiebra. ¿Ah? Y en este momento nada de la ficha Camels mide eso, nada. Entonces, uno podría comenzar a pensar, bueno, ¿cuál es el riesgo de crédito? ¿Cuánto de ese riesgo de crédito se puede traducir en un consumo de capital? Eso no lo estamos midiendo.
Los riesgos de mercado, pues si bien ya están en la suficiencia patrimonial, no todos están ahí. Entonces ahí puede haber ya algo de rescate. La posibilidad de otros tipos de riesgos, que son más que todo de gestión, como el operativo, el de reputación, el legal, el tecnológico. Hay que darles formas para ir viendo qué pasaría en el evento de que algo sucediera ahí y afectara mi capital. Es irlo viendo hacia adelante. Mi idea es tener medidas de capital ajustado por riesgo, pero no el riesgo contable que sale de reacomodar cuentas, como por ejemplo las de liquidez. No, es el riesgo de que, dígame, ¿qué puede pasar si cambia esto o aquello y me explota en la cara? Es medir una solvencia a futuro. Y de ahí, tal vez, lo que yo les decía a ustedes al inicio de la charla, calculemos la probabilidad de disolución de la cooperativa. Y se los cuento, las tengo para cada una de estas, porque es muy sencilla de calcular y la información está disponible en la web, pero no se las voy a mostrar al menos que ustedes quieran calcularlas en un taller, porque el asunto es entenderlas. Y sí, hay algunas cooperativas que no se ven bien, ¿ah? Hay otras que se ven muy sólidas. Bueno, y ahí ya estamos comenzando a meter un tema de cómo se capitaliza la cooperativa y qué capacidad, que es lo más importante, de capitalización tiene a 12 meses o a 24 meses o a 36 meses. Por recibido. Lo damos por recibido. Entonces uno dice, bueno, pero se analizó, se vio qué se va a hacer, qué decisión se tomó. ¿Por qué? Porque para muchas empresas, no hablo de las cooperativas, riesgo sigue siendo un cumplimiento regulatorio y no un agente estratégico dentro de la empresa. Bueno, esas cosas son las que yo digo que hay que evaluar. El CAMELS puede hacer que me diga algo, pero ¿cuántas empresas, y recordemos Copemex, tenían un CAMEL bonito? Ahí, y hubo que cerrarla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos viendo hacia el pasado con registros contables que al menos no son los correctos o que haya algo oculto. Entonces, mi punto es que la CAMELS, la ficha como tal, no me está preparando el futuro para no intervenir, pero no me está preparando a la empresa para salir del problema. No lo está haciendo. Y eso es una crítica que yo sí hago. Es lo que tenemos a la mano, sigámoslo aplicando, pero ya estos CAMELs van saliendo de la regulación, ¿ah? Van saliendo. De hecho, ya Basiliani los menciona. Estamos. Claro, Juan, no, excelente. Y totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que los análisis no deben ser históricos, sino que tienen que ser prospectivos en este Así caso. es. Y ese es el enfoque de la supervisión basada en riesgos. Sí, también estoy claro que de muchas cooperativas, pues las que no están, las que están siendo supervisadas por su jefe, pues de repente se les complica un poco, pero por lo menos creo que deben asumir una autoevaluación a través de una ficha como la CAMELS, por lo menos, y luego, si los recursos y se los permiten, pues ir pensando en justamente esos análisis prospectivos de los riesgos, ¿verdad? Y después por ahí se escucha el tema pues, de las cooperativas que eventualmente, y no quiero equivocar, o sea, pues, ojalá me equivocara en cuanto a las que van a quedar fuera, porque pues está de acuerdo al acuerdo del CONACYF, que van a ser supervisadas hasta finales del año Así es. 2022, ¿verdad? Pero yo sí creo que, bueno, lógicamente tienen que mantenerse durante este tiempo, porque si no, a la de menos si algunas de las que están en condiciones de regularidad normal se descuidan y pasan a irregularidad 1, pues van a seguir siendo supervisadas, porque eso es lo que dice la normativa.
Y por otro lado, pues si por alguna razón no fuesen supervisadas, pues es importante continuar con este tema de la autoevaluación, ¿verdad? Pero también por otro lado, que con esto quiero cerrar, no sé, el tema de las solidaristas en el 2017, cuánto se habló de todo esto y al final quedaron fuera. Entonces esto, yo creo que hasta que no se dé la situación, no podemos contar con esto, ¿verdad? De acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Muchísimas gracias, don Juan, y Con mucho muchísimas gusto. gracias a todos, ¿verdad?, por acompañarnos en esta mañana. Agradecerles y desearles que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana, continuamos con don Juan con la presentación de su charla sobre la normativa, los cambios en la normativa 1221. Muy amables, que la pasen muy bien.